Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este evento tan especial. 15 razones para perdonar. Es el regalo más grande que nos podemos dar. Es el regalo más grande que te estás dando tú, que estás viendo estas conferencias y que junto a 14 expertos vamos a trabajar alrededor de unos temas fundamentales para incorporar este concepto en nuestra vida cotidiana. En mi condición de persona que ha venido estudiando durante algún tiempo el tema de la compasión, María Emma ha tenido a bien invitarme para que comparta con ustedes este vínculo cercano y estrecho entre perdón y compasión. Yo les quiero decir que precisamente voy a abordar todo este concepto de la compasión y el perdón a partir del último libro que escribí que se llama Y Jesús lloró. Descubre el poder del liderazgo compasivo. Y a partir de ahí es donde hago toda una disertación científica, académica, con rigurosidad, para hablarte sobre lo que tiene que ver con la compasión y esa cercanía y esa relación que existe con el perdón. Pues bien, entonces vamos a entrar en este espacio de estos minutos que tengo para compartir con ustedes. Y quiero empezar con esta frase que es una de las que también empieza mi libro del Dalai Lama, el máximo exponente que tenemos allí en Oriente. Si quieres que otros sean felices, practiquemos la compasión. Pero si yo quiero ser feliz, también debo practicar la compasión. La felicidad, el perdón y la compasión tienen un lugar absolutamente íntimo y ligado. Así que si tú quieres perdonar, lo primero que tienes que hacer es perdonarte tú. Y aquí lo vamos a ver a lo largo de esta presentación, como lo más importante quizás es nosotros mismos, más allá de darle compasión a otros, que estoy haciendo con mi propia compasión. Más allá de perdonar a otros, ¿cómo me estoy yo perdonando? Porque recuerda que tú no puedes dar aquello que no tienes. Y el perdón no es la excepción en estos casos, donde definitivamente tú tienes que haber hecho un ejercicio de perdón interno, propio, íntimo, para pasar desde allí al perdón hacia los demás. Es muy normal, y aquí quisiera entonces manejar con ustedes tres elementos, es muy normal que en el común de las personas, sobre todo quienes vivimos en Occidente, tengamos una confusión entre lástima y compasión. Así que me parece de suma importancia que empecemos desde allí a identificar cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo encaja aquí el perdón en ese elemento de la compasión. Así que permítanme primero hacer esa distinción que ha sido tan mal manejada por nuestra cultura, por nuestros ancestros, por nuestra escuela, donde tradicionalmente hemos comparado a la lástima con la compasión y no tienen nada que ver. Y quizás por eso es que tú el concepto de compasión no lo utilizas con frecuencia o no te es familiar o sueles no usarlo para no caer quizás en la lastimería, porque crees que cuando estás hablando o expresando la compasión, estás cayendo en un nivel de lástima y no tiene nada que ver. Si por lo menos de este espacio que vamos a hablar durante estos 15 minutos, eso te queda claro, habremos ganado el espacio que me estás dedicando y el tiempo que nos estás dando en esta conferencia y en este evento tan importante, estas 15 razones para perdonar. Yo quisiera expresarte que para poder diferenciar entre compasión y lástima, pues quiero que miremos muy bien esto que te voy a decir. Cuando tú miras el sentimiento del otro, ¿desde dónde lo estás mirando? ¿Lo estás mirando desde el miedo? O cuando tú miras el sufrimiento del otro desde el amor, ¿sabes cómo lo estás mirando? Desde la compasión. Así que pregúntate en este momento, ¿desde dónde tú estás mirando el sufrimiento del otro? Tu propio sufrimiento, el sufrimiento de las personas más cercanas que tienes a tu alrededor, llamados familia, el sufrimiento de tus amigos e inclusive el sufrimiento de aquellos que no conoces. ¿Desde dónde estás mirando ese sufrimiento? ¿Lo miras desde el miedo o lo miras desde el amor? Si lo miras desde el miedo, es desde la lástima que lo estás viendo. Pero si lo miras desde el amor, lo estás mirando desde ese sentimiento sublime
grande, maravilloso y magnificente, que es la compasión. Así que por eso los dos están absolutamente alejados y en orillas contrarias. La lástima va por un lado y la compasión va por otra. De hecho, los estudios neurocientíficos nos demuestran que cuando nosotros sentimos lástima, activamos ciertos espacios de nuestro cerebro, ciertas áreas de nuestro cerebro muy diferentes a cuando sentimos compasión. Por eso jamás pudiéramos que poner en un mismo nivel a la lástima y a la compasión. Que esto, para ti, para mí, hoy que nos estás viendo en este congreso de 15 razones para perdonar, nos quede muy claro. Muy bien. Esto de la compasión, entonces ya con esa distinción que hacemos entre lástima y compasión, pues la compasión, como les he venido diciendo desde el principio, es una de las virtudes más elevadas de los seres humanos. Y aquí se manifiesta básicamente en dos componentes que empiezan por C: comprendiendo y compartiendo el sufrimiento de otro ser. Pero, ¿qué es lo que pasa también cuando a veces hablamos de la compasión, de la lástima e inclusive de la empatía? Hay una palabra que te invito a usar cada vez que de hablar de compasión se trata y se llama accionar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú ves el sufrimiento del otro desde el miedo, lo estás viendo desde la lástima. Cuando tú ves cuando tú ves el sufrimiento del otro, pero no accionas y simplemente te quedas en que el otro es el que sufre, pero no tú, eso a ti no te toca, tú no tienes por qué resolverlo, que lo resuelva el otro. Estamos hablando un poco de la empatía, es decir, yo sé que el otro sufre, pero no hago nada por solucionar su sufrimiento. Pero en cambio, cuando yo veo que hay una persona que sufre, yo misma, cuando me veo que sufro, cuando mi familia, cuando mis amigos, cuando personas de la sociedad, yo veo que sufre y yo hago algo para mitigar ese dolor y ese sufrimiento, ahí estoy hablando de la compasión. Así que hoy nos debe quedar muy claro que precisamente cuando hablamos de la lástima es cuando observas al otro desde el miedo en ese sufrimiento. Cuando observas al otro en ese sufrimiento pero no accionas, estás hablando de la empatía. Pero cuando observas el sufrimiento del otro desde el amor y además accionas para mitigar ese sufrimiento en el otro, estás hablando de la compasión. Por eso estamos hablando de una manifestación que se da desde el comprender y desde el compartir. Ahí esas dos palabras son absolutamente claras para entender estos dos elementos. La compasión, entonces, es ese sentimiento que yo siento, no solamente hacia los demás, sino hacia mí mismo, acompañada de acciones para mitigar ¿qué? Ese dolor y ese sufrimiento que yo estoy teniendo o que los demás están teniendo. Así que aquí hay dos elementos muy importantes. Hay un sentimiento y hay una acción frente a ese sentimiento. Si solo se queda en un sentimiento de pesar por el dolor del otro, estamos hablando de empatía, que es muy común hoy hablar de empatía, pero no es suficiente con tener empatía. Hay que pasar al acto, hay que accionar. Y esa acción es precisamente lo que nos lleva a ser compasivos. Sentir compasión por los demás no solo implica entonces responder a su sufrimiento, sino también, y es el punto central que estamos abordando en este congreso de 15 razones para perdonar. Implica responder, implica también perdonar a los que nos hacen daño. Entonces, esa compasión, cuando yo me pongo en el lugar del otro, cuando yo acciono frente al sufrimiento del otro, tiene un ingrediente fundamental que es el perdón. ¿Perdón a quién? Perdona a esas personas que yo he considerado me han dañado. Y cuando yo digo que yo he considerado me han dañado, es porque ningún daño es real. Muchas veces esos daños también son interpretativos. Como tú interpretas que el otro te dañó. Como tú misma o tú mismo interpretas que has sido dañado. Puede ni siquiera que el otro haya tenido intención de dañarte. Puede que el otro no haya tenido intención de generar una huella en ti o de generar tal vez en ti algún dolor. Puede que nunca haya tenido esa intención.
pero tú lo interpretaste de esa manera. Así que aquí es donde empezamos esa mezcla tan hermosa entre compasión como esa acción por el sufrimiento del otro, pero también ese perdonar a quienes nos han hecho daño desde nuestra propia interpretación. Y también nosotros perdonarnos frente a esos daños que hayamos podido generarle a otros. Por lo tanto, aquí voy a hablar de un punto fundamental y es la autocompasión. Tú no puedes dar lo que no tienes. Con eso empiezo mi presentación que tengo para hoy con ustedes. La compasión hacia ti mismo, la compasión hacia mí misma, la autocompasión facilita el proceso de perdón. ¿Saben por qué? Porque nos permite curar heridas emocionales que han provocado otras personas. Y cuando yo no logro sanar esas heridas que me han dejado otras personas, bien sea por una situación real o interpretativa, pues yo difícil voy a poder ser compasiva conmigo mismo y difícilmente voy a poder ser compasiva con los demás. Por favor, no es necesario que haya alguien que te haya hecho un daño terrible. Seguramente fue tu interpretación también de los hechos, de eso que ocurrió, de eso que aconteció. Sobre todo si nos referimos a esos primeros años de infancia, donde muchas heridas que se generaron en ese momento no fue precisamente por una situación límite o real, como le decimos los psicólogos, sino que fue más por una situación de interpretación que nosotros hicimos frente a ese suceso que aconteció. Nuestros padres nunca nos abandonaron porque se fueron a trabajar y aún así yo pensé que me habían abandonado. No, ellos fueron a trabajar todo el día, 8 horas, 10 horas fuera de casa y yo interpreté que me habían abandonado y crezco quizás un poco rechazando a mis padres, sintiendo rabia por mis padres porque me abandonaron cuando yo era un ser indefenso y niño. Ellos nunca tuvieron la intención de abandonarte, jamás. Antes lo hicieron para protegerte. Así que también muchas heridas que tú tienes, analiza qué tan reales han sido, analiza qué tan interpretativas han sido, porque desde allí tú también te puedes ubicar en el lugar del otro, que es la compasión, y perdonar. Si tú no logras tener ese vínculo con el otro, empezando contigo mismo, difícilmente vas a lograr generar un proceso de perdón. Básicamente, el perdón te libera y te sana. Y esto lo vas a escuchar a lo largo de las otras 14 conferencias en este maravilloso evento creado por esta mujer, María Emma Martínez, experta en procesos de duelo y experta en perdón. El perdón da paz, libera y sana. Dígame qué regalo tan grande es el perdón para nuestra vida y también el perdón para quien lo recibe. Y cierro con esta frase, porque esta frase para mí es insignia y es la que de alguna manera resume todo el libro que escribí que se llama El Jesús lloró. Porque no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Piensa en esta frase. ¿Tú qué tienes que dar a los demás? ¿Y tú qué tienes que recibir de los demás? Perdón, paz, amor, reconciliación, compasión. ¿Qué debes tú dar a los demás? Pero también qué debes recibir para ti, para que ese proceso de perdón, como lo estamos buscando que se genere, realmente se lleve a cabo. Soy Ángela Kohler y estoy honrada de haber estado con ustedes en este espacio, en este gran congreso que nos habla de 15 importantes y poderosas razones para perdonar. Muchas gracias.